A ver, vamos a imaginarnos una ciudad tan poderosa, tan rica y tan bien fortificada que todo el mundo la consideraba, vamos, literalmente invencible. Pues esa ciudad existió, era Babilonia. Pero en el siglo VI a.C., algo estaba a punto de cambiar, su destino estaba a punto de cumplirse. Y esta es la increíble historia de cómo se puede llegar a conquistar lo inconquistable. Esa es la pregunta del millón, ¿a que sí? ¿Cómo se conquista una ciudad que se supone que es invencible? Y ojo, porque la respuesta no es la que parece. No se trata solo de tener un ejército más grande o armas más potentes. La verdadera clave es una mezcla de ingenio militar, una obra de ingeniería absolutamente increíble y, lo más importante de todo, saber encontrar la única debilidad en una defensa que parecía perfecta. Vale, pues en este escenario tenemos a dos auténticas superpotencias de la época. Por un lado, el ya consolidado y súper rico imperio babilónico, que era como el centro del mundo en aquel entonces. Y por el otro, una fuerza completamente nueva, imparable, que estaba surgiendo con una energía brutal desde el este, el imperio persa. Estaba claro que iban a chocar, era solo cuestión de tiempo. Y si los ponemos cara a cara, ¡buah! El contraste es brutal. A ver, Babilonia era la joya de la corona, una ciudad con una riqueza legendaria, sí, pero su rey, Nabónido, tenía un problema gordo, un descontento interno que no paraba de crecer. Y mientras tanto, el imperio persa era pura dinamita, todo expansión, y encima liderado por un genio militar y diplomático que no tenía rival, Ciro el Grande. Vamos a pararnos un segundo a hablar de este Ciro. Porque, a ver, no era el típico conquistador que arrasaba con todo. Primero, consiguió unificar a su propia gente, a las tribus persas. Luego, empezó a expandir su imperio con una estrategia militar brillante. Tenía un ejército de élite, los famosos inmortales, que eran la pesadilla de cualquiera. Pero lo más curioso, lo que de verdad le hacía diferente, es que Ciro entendió que era mejor ganarse el respeto de los pueblos que conquistaba que simplemente aplastarlos. Y su gran objetivo, su obsesión, era dominar Mesopotamia. Y claro, el premio gordo era Babilonia. Muy bien, ahora que conocemos al atacante vamos a fijarnos en el premio. Babilonia. Intentar conquistar esta ciudad es que sonaba a misión imposible. Sus defensas eran algo legendario. A ver, para que nos hagamos una idea, estamos hablando de unas murallas dobles, altísimas, impenetrables. Se contaba que eran tan anchas por arriba que se podían hacer carreras de carros sobre ellas. Una locura. Y por si fuera poco, el enorme río Éufrates pasaba justo por el medio de la ciudad, así que tenían agua para siempre. Intentar rendirla por sed. Imposible, era inútil sitiarla. Y además, no era solo una fortaleza, era el centro cultural y científico del mundo, con maravillas como la famosísima Puerta de Istar. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Cómo diablos se toma una fortaleza así? Pues Ciro se dio cuenta de algo clave. La mayor debilidad de Babilonia no estaba en sus impresionantes murallas de ladrillo, sino dentro de ellas. El verdadero problema que tenía Babilonia era su propio rey. Este rey, Nabónido, cometió dos errores que fueron garrafales. El primero, se fue de la capital durante años. Dejó un vacío de poder que en una monarquía de la época era impensable. Pero el segundo error fue todavía peor. Intentó cambiar la religión. Quiso imponer el culto a un dios, el dios lunar Sin, por encima de Marduk, que era el dios principal, el protector de Babilonia. Mal movimiento. Esto fue un insulto directo a los sacerdotes de Marduk. Hay que entender que estos sacerdotes eran la élite, el poder en la sombra, los más influyentes de la ciudad, y el rey acababa de meterse con ellos y con la fe de todo el pueblo. Así que aquí está el punto clave. Con los sacerdotes, la élite y buena parte del pueblo en contra de su propio rey, la ciudad estaba rota por dentro. La lealtad se había esfumado, y esa era la grieta, esa debilidad invisible desde fuera, que Ciro estaba esperando para meter el dedo en la llaga. Y aquí, justo aquí, es donde la historia se convierte en leyenda. Porque Ciro no pensaba perder el tiempo y a sus hombres en un asedio de años, ¿no? Tenía un plan mucho más ingenioso, una jugada maestra de ingeniería y estrategia militar que absolutamente nadie se esperaba. Nos plantamos en el año 539 a.C. Es importante quedarse con esta fecha, porque es el momento en el que todo está a punto de cambiar. El gigantesco ejército persa avanza directo al corazón del imperio babilónico. La confrontación final es inminente. Pero antes de llegar a las murallas de la capital, hay un último obstáculo. Ciro se encuentra con el ejército babilónico en la batalla de Opis. Y bueno, la victoria persa es total, aplastante. El ejército que se suponía que debía defender la ciudad queda prácticamente aniquilado. El camino hacia la Gran Babilonia, ahora sí, está completamente libre. Vale mucha atención porque este plan es una auténtica obra de arte. ¿Qué hicieron exactamente? Primer paso.
Ciro le ordena a sus ingenieros que hagan algo que suena a locura: cavar unos canales enormes para desviar el curso del río Éufrates, desviar un río entero. Segundo paso, el efecto es inmediato. El nivel del agua que pasa por dentro de Babilonia empieza a bajar y sigue bajando. Tercer paso, en poco tiempo el lecho del río es un camino de barro, se podía cruzar a pie. Y aquí viene la jugada final, el cuarto paso. Aprovechan que toda la ciudad está de fiesta, celebrando un gran festival, completamente despistados, y el ejército persa, sin hacer ruido, entra caminando por el lecho seco del río, pasando justo por debajo de las murallas. El resultado fue increíble. La ciudad mejor protegida del planeta, conquistada en una sola noche, por sorpresa y, lo más alucinante, casi sin luchar. Los soldados persas aparecieron de repente en mitad de la ciudad, como si hubieran salido de la nada. Para cuando los babilonios se quisieron dar cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Pero la genialidad de Ciro no se quedó solo en el campo de batalla. Lo que hizo justo después de conquistar la ciudad fue, quizá, igual o más importante que la propia conquista. Y con esto sentó las bases de una nueva forma de gobernar un imperio. En vez de hacer lo que todo el mundo esperaba, que era saquear la ciudad y masacrar a la gente, Ciro hizo una jugada política maestra. No se presentó como un conquistador, sino como un libertador. Y fue más allá. Proclamó que el propio dios Marduk, el dios al que Nabónido había ofendido, lo había elegido a él, a Ciro, para poner las cosas en orden. Con ese simple gesto, se metió en el bolsillo a los sacerdotes y a gran parte del pueblo. Y para que todo esto quedara por escrito, para la posteridad, mandó crear este objeto tan famoso, el cilindro de Ciro. Es un documento de arcilla donde no solo justifica por qué ha conquistado la ciudad, sino que proclama la libertad de todos los pueblos que los babilonios habían capturado y deportado. Es un documento increíble, y por eso muchos lo consideran uno de los primeros antecedentes de lo que hoy llamamos derechos humanos. Y una de esas decisiones, la de liberar a los pueblos deportados, tuvo una consecuencia histórica gigantesca, de la que se sigue hablando hoy. Con esto se puso fin al famoso cautiverio de Babilonia. Resulta que décadas antes los babilonios habían conquistado Jerusalén, destruido el templo y se habían llevado a miles de judíos como prisioneros a Babilonia. Pues bien, Ciro no solo les dijo «sois libres, podéis volver a casa», sino que además les animó y ayudó a reconstruir su templo. Este gesto fue tan importante que le aseguró un lugar de honor en la Biblia, donde se le menciona como un líder justo, elegido por Dios. Es un ejemplo perfecto de cómo sus acciones le crearon una reputación que ha durado milenios. Así que, como vemos, la caída de Babilonia no fue solo la conquista de una ciudad, por muy importante que fuera. Fue mucho más. Fue el fin de una era y el comienzo de un nuevo orden mundial, uno que estaría dominado por los persas. Y los persas demostraron ser unos administradores muy listos. No arrasaron Babilonia, al contrario. La convirtieron en una de las capitales más importantes de su enorme imperio. Para gobernarlo todo mejor, lo dividieron en provincias que llevaban satrapías. Y, lo más inteligente de todo, es que absorbieron todo el conocimiento de los babilonios, su ciencia, su astronomía, no lo destruyeron, lo hicieron suyo, y eso los hizo todavía más poderosos. Pero con todo esto, una cosa quedaba clarísima. Con la llegada de Ciro, el imperio neobabilónico, o sea, la última gran versión del poder babilónico y el último gran imperio originario de Mesopotamia, había desaparecido para siempre. El testigo del poder mundial acababa de pasar a manos de los persas. Y al final, toda esta historia nos deja con una reflexión, una pregunta en el aire. ¿Qué es más fuerte, una muralla hecha de ladrillos o la lealtad de un pueblo? Lo que le pasó a Babilonia nos enseña que puedes tener las defensas más increíbles del mundo, pero si por dentro la gente no está unida, si la lealtad se ha roto, todo se puede venir abajo. A veces, la confianza de la gente es una muralla mucho más difícil de derribar que cualquier construcción.